Constituciones de Anderson, el texto fundacional de la masonería. En verdad podemos decir que es la carta magna de la masonería. En 1721 el duque de Montagu, que entonces era gran maestre de la Gran Logia de Londres, pidió y encargó unas constituciones para la masonería especulativa que acababa de nacer en 1717 al pastor James Anderson. Él recopiló y modificó todo lo que había recibido de otro gran maestre anterior, George Payne, que se había aplicado mucho a recopilar textos antiguos de la masonería operativa. La base del trabajo de Anderson fueron algunos documentos de la masonería operativa, más todo aquello recopilado por Payne y que había pertenecido a los masones de las logias de Londres. Payne, de hecho, ya había redactado 39 ordenanzas generales y las entregó a Anderson para su revisión a fin de que las adecuara a la nueva organización. Ricardo de la Cierva, uno de los grandes expertos en el tema de la masonería, ya fallecido hace unos cuantos años, en su obra El triple secreto de la masonería, afirma que en 1719 Jean-Théophile de Saguilier, pastor protestante, personaje importante en aquella masonería naciente, mandó quemar una especie de auto de fe de todos los documentos de la masonería antigua u operativa, que por ende había sido profundamente católica, y esta es la motivación de la quema de estos documentos. De Saguilier, protestante, deísta, deseaba borrar todas las huellas confesionales católicas de la masonería operativa antigua. El manuscrito Regio y el manuscrito Cook, que son dos documentos importantes, el uno de 1390 y el otro de 1410, fueron de los pocos manuscritos importantes que se salvaron de la quema y que hoy en día se conservan en la biblioteca del Museo Británico, y que son testigos de lo que fue aquella masonería, aquel gremio de trabajadores que, como decimos, sí que era profundamente cristiano. En 1723 apareció la primera edición de las Constituciones, editadas por William Hunter en Londres, y que se agotó en el año 1735. Por eso, la edición inglesa de 1723 volvió a imprimirse, pero modificada, como ya veremos más adelante. Lo hizo en 1738, en 1756, en 1767 y en 1784. En Filadelfia, Benjamin Franklin, personaje importante en la historia de los Estados Unidos y masón, imprimió y difundió el texto por primera vez allí, en ultramar, en el año 1734. El texto, de hecho, fue evolucionando. Parece que tenía vida propia de forma sorprendente, desde la primera versión de 1723, que contaba con escasas 100 páginas, ¿no?, a la siguiente edición, que ya tenía el doble, y a la quinta edición, que sumaba casi 500 páginas. Hay un gran experto en estas constituciones de Anderson y en estas diferentes ediciones, que es el autor francés Maurice Payard, que es masón, pero que entra en el tema de las constituciones con mucha objetividad. Él, de hecho, hizo un trabajo ingente en un libro suyo en el que reproducía precisamente las constituciones de los francmasones, ¿no? Lo hacía en inglés y en francés en una edición de 1952, los textos comparados, etc. Comparaba las 5 ediciones y analizaba más de 200 actas de las reuniones de la Gran Logia de Londres entre los años 1717 y 1789, o sea que estaba muy bien informado. Payard, de hecho, desveló el papel central que las constituciones tenían en sus ritos, y reveló, por otra parte, el ostracismo al que se había entregado a la Biblia dentro de la masonería inglesa. La palabra Biblia, de hecho, dice Payard, solo fue utilizada en la primera parte de las constituciones, en esa parte llamada histórica, o mejor, pseudohistórica, ¿no?
Y la Biblia, de hecho, dice, nunca fue utilizada como libro ceremonial, como él mismo quiso demostrar, ¿eh? El autor, de hecho, solo dice poder rastrear un caso de la utilización ceremonial de la Biblia durante una ceremonia pública del 23 de mayo de 1776. Este es el lugar que la Biblia ocupaba en la masonería. Las constituciones precedían inmediatamente, por ejemplo, al Gran Maestro, tenían una gran importancia en las logias inglesas, ¿no? Precedía al Gran Maestro en la ceremonia de su instalación como primer dignatario. Presidía los ritos descansando sobre un cojín de terciopelo rojo, ¿no? Ese era su lugar preeminente. Desde su publicación, las constituciones de Anderson fueron las reglas básicas, esenciales, reguladoras de la francmasonería de la Gran Logia de Londres, y desde allí se difundieron al resto del planeta. No tanto como cabía esperar, como veremos, ¿no? Pero sí que se convirtieron en las reglas universales de la masonería regular. Regular. Las constituciones de Anderson se dividen en las 4 partes siguientes. Vamos a hacer un esquema. Primero, una primera parte dedicada a la historia de la masonería. Historia, antes he dicho pseudohistoria, en verdad, legendaria de la francmasonería, desde Adán hasta la creación de la Logia de Londres en 1717. Y digo pseudohistórica por eso, ¿no? Porque se hace de Adán el primer masón, con lo cual ya vemos las pretensiones un tanto alocadas de este estudio histórico, ¿no? Este texto, esta primera parte de las constituciones, usa la cronología del obispo irlandés James Asher, quien concluyó en el año 1650, en un libro suyo, Anales del Mundo, que la creación del mundo había ocurrido, fijaos, concretamente a las 3 de la tarde del lunes 23 de octubre del año 4000 a.C. Esto es hilar fino respecto al comienzo del mundo, con lo cual, 4000 años antes del nacimiento de Cristo comenzó el mundo, dice Asher. De aquí nace la costumbre de fechar todos los textos masónicos. Las mismas constituciones de Anderson están fechadas el año 5723, del año de la verdadera luz, como suelen decir los masones, ¿no? Pues bien, se fechan añadiendo 4000 años al calendario gregoriano. Y aún hoy muchos textos de la orden se fechan así. Para entenderlo, hoy estaríamos en el año 6022 de la era común, de la era masónica, y del año de la verdadera luz, como ellos suelen decir. En esta primera parte histórica o pseudohistórica, como vemos, Anderson redactó una historia del arte de la construcción que empieza con la identificación de Adán como el primer masón que existió, conocedor de la geometría. Ya sabemos lo que quiere decir la geometría en la masonería, ¿no? No solo ese conocimiento geométrico que nosotros aprendimos en el colegio, ¿no? Sino que es toda una ciencia y una sabiduría oculta. Bien. Sigue con Caín, continúa con la genealogía de pasando por Noé, por Abraham, por Asiria, por los israelitas, por Salomón, por el templo, por Hiram, después llega a Grecia, Pitágoras, Euclides, etc., ¿no? Bien. En la segunda parte se contienen las llamadas Old Sharks, antiguos deberes o leyes fundamentales, recopiladas de las antiguas logias. En la tercera parte se reúnen las 39 antiguas ordenanzas generales que ya había compilado George Payne y que dejó en manos de Anderson. Y en la cuarta parte hay una parte dedicada a cantos masónicos. De las constituciones de los francmasones puede destacarse, en mi opinión, las siguientes ideas fundamentales. Primera,
tiene una finalidad, que es la regulación de las logias, dictando las normas de su funcionamiento, así como los deberes de sus miembros. Eso está claro. Segundo, se crea un relato histórico legendario que parece que quiera dar legitimidad por su antigüedad, llevándolo hasta época de Adán. Se consideran masones personajes bíblicos, ¿no? Y la masonería existiría, por lo tanto, desde los comienzos de la humanidad, según sus pretensiones. Desde Adán y sus descendientes, pasando por Noé, que recibió la orden de construir el Arca de la Alianza, según los principios de la geometría y las reglas de la masonería, hasta Moisés. Los israelitas, liberados de Egipto por el gran maestre Moisés, serían como el pueblo de los masones, liderado por su gran maestre. Hay pues una relación y antecedente claros de judaísmo y masonería, ¿no? La masonería como nuevo pueblo elegido. El estudio de la Cábala, que va a ser también tan importante. Un día ya dedicaremos algunos temas a la Cábala, que es tema arduo, pero muy interesante, ¿no? Entre las obligaciones de todo masón, y este es otro punto importante de las constituciones, están el respeto y la obediencia a la religión, ya que el masón afirma jamás será un estúpido ateo ni un libertino irreligioso, dice textualmente. Siendo, por otra parte, opcional y libre, profesar la religión que uno estime y la confesión que uno desee. El artículo primero de la segunda parte dice textualmente: un masón está obligado por su carácter a obedecer la ley moral, y si comprende correctamente el arte no será nunca un ateo estúpido ni un libertino irreligioso. Pero aunque en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a pertenecer a la religión dominante en su país, cualquiera que fuese esta, se considera hoy más conveniente obligarles únicamente a profesar aquella religión sobre la que todos los hombres están de acuerdo, dejando a cada uno libre en sus propias opiniones. A modo de síntesis, en esta afirmación deísta, por otra parte, deísta, debe destacarse tres ideas. La masonería exige la creencia en Dios, al que denominará genéricamente gran arquitecto del universo, pero es ajena a cualquier profesión religiosa. Bien. Segundo, la masonería proclama la libertad de conciencia absoluta, respetando las creencias individuales de cada uno. Tercero, la masonería pretende una especie de religiosidad sincrética de mínimos, sin dogmas y sin exigencias, lo común a todas las religiones, como suele afirmar constantemente. Bien, con lo cual queda en una religiosidad puramente humana, por decirlo así, y totalmente deísta, es decir, donde la intervención de Dios en la vida de los hombres es nula. Bien, otro punto importante, el respeto y la obediencia al poder civil y a sus agentes es otra de las obligaciones estipuladas para todo masón, o lo que hoy diríamos el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Respecto a esta actitud, dice el artículo 2 de la segunda parte: el masón ha de ser pacífico súbdito de los poderes civiles, cualquiera que sea el lugar donde trabaje o resida, y no mezclarse nunca en complots o conspiraciones contra la paz y el bienestar de la nación. Bien, ya veremos cómo esto en la historia de los últimos 300 años ha pasado muy a segundo término, ¿no? Sobre todo en las masonerías de origen francés y más revolucionario, porque su intervención en los asuntos políticos siempre ha sido importante. Quizá en la masonería inglesa sí que ha actuado siendo apoyo del poder instituido en los países anglosajones como Gran Bretaña o Estados Unidos, sí, pero también actuando de forma activa y revolucionaria en los países ajenos a su concepción, como los países católicos, donde ha utilizado mucho su fuerza para crear revoluciones y conflictos. Otro punto importante, el texto regula también la forma como han de funcionar las logias, de forma detallada, y el estatus de los diferentes miembros y los cargos dentro de las logias y el proceso de ascenso en los diferentes grados y las relaciones entre los miembros de las logias. También se podría estipular que los masones, nos dicen las constituciones de Anderson, son una élite ilustrada, iniciática,
sapiencial, esotérica, se hace constar en las constituciones que a partir de ese momento ya no va a ser una catedral o un monasterio lo que va a ser construido, no va a ser un templo de piedra, sino que lo que va a ser levantado es el edificio de la catedral del universo, es decir, la misma humanidad. Esta es la pretensión grande de la masonería, ¿no? Transformar con un nuevo paradigma la humanidad. El trabajo que se hacía sobre la piedra bruta, destinada a convertirse en piedra cúbica que se pudiese utilizar para la construcción, apta para sus exigencias, será ahora el trabajo sobre la piedra bruta, que es muchas veces el hombre, ¿no? Quien se irá puliendo al contacto con sus hermanos en la logia y a través de la enseñanza que va descubriendo oculta en los símbolos masónicos portadores de esa sabiduría, ¿no? Siempre todo ello con espíritu universalista, fraternal y tolerante. Estas son las insignias de la nueva masonería especulativa. Por último, el texto se acompaña en la última parte, en la cuarta parte, de varios himnos sobre la historia de la masonería que reflejan también de forma sintética sus constituciones. Es cierto, y hay que afirmar, voy a la última parte ya, hay que afirmar que fuera del mundo anglófono las constituciones circularon poco y no parece que hubiesen desempeñado un papel muy significativo hasta el siglo XX, sobre todo, ¿no? Pese a algunas traducciones al francés en 1742 o al alemán en 1741, su papel en la Europa continental fue mucho más modesto durante el siglo XVIII. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre, es el caso de un personaje tan importante como Albert Pike, fundamental en la historia de la masonería, ¿no? Creador, se puede decir en verdad, del rito escocés antiguo y aceptado. En su gran obra Morals and Dogma, hace caso totalmente omiso de las constituciones de Anderson. Bien, si se hace balance de las leyes dictadas en las constituciones, se advierte que parte de ellas no revelan a la verdadera masonería que conocemos y que hemos conocido a lo largo de la historia, ¿no? A la masonería que iba a ser. Por lo tanto, su aplicación efectiva fue de lo más irregular, ¿no? Hablar de una masonería que no se inmiscuye en temas políticos es como desconocer lo que ha sido la masonería. Pues bien, por eso se procedió también después a posteriores ediciones, a nuevas redacciones, modificaciones de acuerdo con las condiciones sociales, políticas de cada lugar. Cada obediencia se remitía a una de las varias versiones para probar su legitimidad, pretendiendo que esa era la buena y rechazando la de las otras obediencias. Las constituciones, de hecho, sufrieron dos modificaciones posteriores, sobre todo en el artículo primero de la segunda parte, en ese artículo fundamental en el que se habla de Dios, lo cual ya dejaba ver el conflicto que suponía una visión cristiana, cuando lo que de hecho se estaba imponiendo en la masonería era una visión deísta e incluso naturalista. Con las nuevas versiones de la segunda edición de 1738 y la de 1813, cuando se produce la unificación entre la masonería moderna y la masonería antigua, digamos así, las obediencias francesas en esas segunda y tercera modificación entendieron que se producía un cambio de aquel amplio concepto universalista de la masonería, lo cual dio lugar al rechazo generalizado en Francia, que no aceptó estas nuevas versiones, estas nuevas matizaciones, y se quedó con las constituciones de 1723. La masonería anglosajona haría suya las nuevas versiones, en efecto. La polémica estaba en si seguir la tradición más religiosa o abrirse a la libertad de conciencia que venía con los mismos tiempos y se imponía, lo cual iba a marcar los dos caminos masónicos, el inglés y el francés.